Buen día, mi nombre es Juan Ignacio Pérez Trejo, soy del grupo ITA 54 y a continuación daré lectura de la tarea 15, filtros. Un filtro es un circuito capaz de comportarse de manera selectiva ante señales de determinadas frecuencias. Los filtros pueden ser pasabajas, pasaaltas o pasabandas, según dejen pasar las señales de frecuencias bajas, altas o una banda determinada, según sugiere el nombre. Filtro pasabajas. Es un circuito cuyo voltaje de salida es constante, desde 0 hasta llegar a cierta frecuencia de corte, llamada FC. Como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Está compuesto por 5 elementos, un condensador, 3 resistencias y un amplificador operacional OP-AMP. La entrada es la resistencia R y la salida se toma de la salida del amplificador operacional OP-AMP. Con presto aumenta la frecuencia sobre FC, el voltaje se atenúa. Y este es el circuito. Las ecuaciones para esta configuración son: el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a AF. AF es la ganancia de paso del filtro, igual a 1 más R2 sobre R1. Entonces, el voltaje de salida va a ser, el voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a AF sobre la raíz de 1 más la división de F sobre FC al cuadrado. Frecuencias bajas. Si F es menor a FC, entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será igual a AF. 2. Frecuencias de corte. Si F es igual a FC, entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será igual a la división de AF sobre la raíz de 2, y esto dará un resultado de 0.707 AF. Frecuencias muy altas. Si F es mayor a FC, entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será menor a AF. Filtro pasaaltas. Un filtro pasaaltas activo de primer orden, RC, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Atenúa el voltaje de salida si todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte FC. Para frecuencias superiores a FC, la magnitud del voltaje de salida es constante. Y este es el circuito para un filtro pasaaltas. Las ecuaciones para esta configuración son: voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a AF por la división de F sobre FC. Todo eso dividido sobre la raíz cuadrada de 1 más la división de F sobre FC al cuadrado. La ganancia, AF es igual a la ganancia de banda que pasa por el filtro, igual a 1 más la división de R2 sobre R1. F es la frecuencia de entrada en Hz. FC es igual a la frecuencia de corte en Hz. 1. Frecuencias muy altas. Si F es mayor a FC, entonces el voltaje de salida sobre voltaje de entrada será igual a F. 2. Frecuencias muy bajas. Si F es menor a FC, entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será menor a AF. 3. A frecuencia de corte. Si F es igual a FC, entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada será igual a AF sobre raíz de 2, y esto dará un resultado de 0.707 AF.